Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi estimado Luis, bienvenido al episodio 57. Hoy sí 57, la semana pasada te dije 57, pero no. Teníamos que consultarle a mi suegro. Y es cierto, tu suegro nos lleva a la cuenta. Mi suegro, cada vez que nos ve, dice, hoy toca el 56, dice, hoy toca el no sé cuánto. Para más ceros, hablando de señores grandes pilas. El suegro de Carlos es nuestro contador. Nuestro contador. Y hoy tenemos un súper invitado. Teníamos ratos de no tener un invitado de este nivel, de este calibre. Me lo va a creer. Es cierto, vos ya sos. Hacía falta verte por acá. Gracias, Nos acompaña el anciano Oscar Morales. Tu título oficial es anciano. Sí, y también estoy anciano. Entonces Y también no hay está problema. anciano. Sí. Al pastor Oscar Morales. Oscar, nuestro amigo Oscar, ¿verdad? Ahí estamos. Qué gusto verlos, Pastor muchachos. Oscar. Qué gusto verlos y qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias. Acompañándolos. ¿50 y cuántos? 57 ya. Wow. 57 semanas consecutivas. Y no nos han Sí. cancelado. Sí. Yo creo que el problema es que no nos escucha la suficiente gente para darse cuenta de todo lo malo que decimos, fíjate. Pero el día Para que nos los hagamos, cancelen. el día que nos hagamos famosos, ese día, ¿se acuerdan hace 17 años que dijeron esto? Nos van a decir. ¿Se acuerdan que cuando existían los podcasts? Cabal. Cabal, Va a ser cabal. en holograma el podcast en ese, de aquí Sí. 17 años. Sí, 57 episodios. Wow. Sí. Si nos Los oyeras, felicito, si muchachos, nos los oyeras, felicito. lo sabrías de memoria. Fíjate vos. Y te estoy siendo totalmente honesto. He escuchado un par, pero sí, no. ¿Y qué cuesta tal, mucho. qué tal la doctrina? Sí, no estamos metiendo. No estamos. Pero estás en total derecho, Oscar, de decirnos cuando hemos metido No, la ya pata. no se los voy a decir aquí. Ya te hubieran sacado de la iglesia vos. Fíjate. Yo por eso me salí antes de que me sacaran. Por eso, fíjate que yo creo que aquel fue que se salió. Antes de porque que me antes desconocieran le de la iglesia, fíjate Cabal, vos. cabal. Sí. No, pero mucha felicidades, de verdad. Gracias. Felicidades. Si es 57, no cualquiera. Gracias llega a ese Dios. número. Dios es bueno. Pues gracias, Oscar, por estar No, aquí la con orden, nosotros. la orden. Queríamos tenerte y sobre todo cuando pensamos en esta serie, yo pensé, ¿con quién podemos inaugurar una serie de este calibre que de verdad tenga mucho que aportarnos? Ujú. La verdad es que todo apuntaba hacia vos. Fíjate. No sé si eso es bueno a vos, pero sí, sí, la verdad es que sí. Y ya sabrán por qué. Bueno, la nueva serie que hoy empezamos son los beneficios de las pruebas. Eso es raro, ¿verdad? Vos, Claro. porque decir los beneficios de las pruebas, ¿cómo las pruebas pueden tener beneficios? Pues sí, Ujú, aquí ujú. hablaremos durante algunos episodios acerca de qué beneficios podemos encontrar de pasar por diversas pruebas. Claro. ¿Y por qué pensamos en que vos sos una persona, es la mejor persona para poder arrancar esta serie? Porque nos has contado, de verdad, Oscar, algunos de los temas, porque Ujú. seguramente que hay muchos, pues, pero Sí. sobre todo los temas de tu salud que ya nos irás contando en el transcurso del podcast de hoy. Ujú. Pero sos una persona admirable porque yo te oigo predicar, te oigo cantar, siempre estás con una actitud muy Ujú, buena, ujú. venís a cosas como estas, vamos, donde aquí estás. La que me mira después es mi esposa. Sí. Entonces hay que preguntarle. A ella hay que entrevistarla. Hay que entrevistarla a ver cómo hace. Buena idea. Mira vos para el próximo episodio, la esposa de Oscar. No, pero de verdad, o sea, nos has contado, pues, eso con lo que vos constantemente Ujú. estás con tu tema de salud y otros temas seguramente, pero siempre estás Claro. en una buena actitud. Y entonces dijimos, ¿cómo le hace Oscar? Pues, o sea, ¿qué ha aprendido Oscar de todo esto? Claro. A ver, Oscar, presentate ahí, contanos. un Bueno, poquito. pues sí, estoy como uno de los ancianos de ahí, de Iglesia Reforma, ya 8 años, casi 9, o 9 casi, ya perdí la cuenta a esta altura. Pero ha sido un proceso interesante y creo que podría decir de una forma breve que he llegado a creer firmemente que sin las pruebas que el Señor ha permitido en mi vida, definitivamente no estaría aquí, ni podría servir al Señor como puedo hacerlo dentro de mis limitaciones. Y lo más importante, creo que no conocería a Dios como lo conozco. Entonces sí, esa es la locura que muchos a veces no entienden, decir, ¿por qué agradecer por las pruebas? O sea, mejor oremos para que no vengan, ¿verdad? Ujú.
Pero cuando nos metemos ya a la escritura, vemos que la escritura nos manda a ver de otra forma las pruebas, ¿no? Claro. Entonces, sí, físicamente digamos que ha sido un desafío. Desde joven, yo era, aunque no lo van a creer ni ustedes, creo yo, era muy, 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 muy flaco. Entonces todos me molestaban, mi papá me molestaba mucho. Entonces cuando se me dio la oportunidad en el gimnasio, empecé a ir al gimnasio y el gimnasio se volvió casi una obsesión, ¿verdad? Pero iba al gimnasio y ya estaba bien, ya había subido de peso, de músculo y todo. Estaba en mi época de universidad, estaba jugando básquetbol, siempre me gustó el básquetbol. Estuve en las selecciones del colegio, todos los años que estuve en el colegio, especialmente los últimos 2 años de diversificado. En la universidad todavía jugué con algunos equipos, entonces siempre estaba muy activo. Béisbol también, jugué con amigos de la colonia. Em, Softball en algún momento. Entonces siempre... Highball. Sí, cabal, de todo bol, vamos. Pero siempre estaba muy activo. Y de hecho, quien me conoce sabe que si algo me encanta a mí es ver deporte. Siempre estoy o escribiendo algo al respecto en mis redes sociales o viendo algo. Entonces, pero llegó un momento en donde todo eso se fue en un ratito, ¿verdad? Eran dolores con los que me costaba lidiar. Y para no hacer larga la historia, me detectaron una enfermedad degenerativa en mi columna, por la que después de mucha consulta me tuvieron que operar. Después me dijeron que tenían que operarme el cuello. Y todo eso como que te va dando temor, ¿no? Ya a estas alturas yo ya no podía, obviamente, hacer ejercicio ni gimnasio. Todavía no estaba muy de moda todo el tema de cosas como el yoga o ejercicios de bajo impacto. Em, entonces, después, años después, y esto estoy hablando hace tal vez unos cuantos años, me dieron el diagnóstico que aparte de mi problema en la columna, que creí que era la fuente de mis dolores crónicos, el dolor crónico viene por un síndrome, todavía se llama síndrome, que se llama fibromialgia, que curiosamente es bastante común. Y yo conozco a tal vez unas 8 personas, por ejemplo, de la iglesia que sé que están padeciendo fibromialgia. No es algo muy conocido, entonces había que hacer mucha investigación, ¿verdad? Cuando me dieron el diagnóstico, total de que es una enfermedad de dolor crónico. Entonces, es como esta vueltecita, ¿verdad? No puedo hacer ejercicio, que es lo que recomiendan para la fibromialgia, ¿verdad? Por la columna. Todo eso me provoca dolor y entonces te vas. Y eso obviamente ha provocado que yo haya subido de peso, a veces una vida muy sedentaria, ¿verdad? Estar sentado, porque te sentís bien y no sentís dolor y de repente te levantás y que es cuando te quedas trabado, vas caminando y te quedas trabado, vas manejando y de repente te quedas trabado. Entonces, son esos temores que de repente de tener una vida tan activa y tan llena de deportes, pasaste a algo todo lo contrario. Y no solo me frustra por el hecho de la salud, porque obviamente frustra, sino porque los deportes me apasionan. O sea, a veces le cuento a mi esposa, llevo soñando no sé cuántas veces que juego básquet. Y me despierto con un sentimiento feo, así decir, no puedo jugar básquetbol, ¿verdad? Y a veces veo mis amigos en redes sociales, ¿verdad? Que están en la selección de maxi baloncesto, jugando todavía. Y me frustra porque yo quisiera, ¿verdad? Y no se puede. Y obviamente pues hemos buscado alternativas, hemos buscado opiniones y en esas estamos, ¿verdad? Pero el tema de físico ha sido duro. Por otra parte, también el tema espiritual ha sido bastante duro. Siempre he tenido un anhelo de servir al Señor. Y digamos que un tiempo antes, unos años antes de que decidiéramos plantar Iglesia Reforma,
estábamos en una iglesia en donde pues, el pastor, gracias a Dios, fue todo lo contrario a lo que yo había experimentado antes. En esa iglesia nos apoyaron, nos amaron, fue parte de nuestra renovación como matrimonio, porque estábamos a punto de ya decirnos hasta aquí, debido a los conflictos con la iglesia, ¿verdad? Debido a nuestra vida espiritual, a confundir cosas que tristemente muchos aún confunden respecto al qué es servir a Dios. Entonces, en lo espiritual también ha sido bastante duro. Creo que, y lo digo con mucha cautela porque es algo muy delicado de decir y aún tengo que confirmarlo. Ahorita precisamente ando en esas vueltas de estos temas, ¿no? Pero mucho de lo que yo creo que mi cuerpo ha producido físicamente o de los resultados que ahora veo en mi cuerpo se deben a traumas espirituales. Y eso científicamente pues tiene toda una conversación ahí atrás, ¿no? Quienes son víctimas de trauma o de abuso, mejor dicho, físico o espiritual o emocional, luego hay consecuencias, ¿verdad? Y una de esas consecuencias pueden ser enfermedades como la fibromialgia. Y no fue hasta hace un año y algo tal vez que yo estaba leyendo y leyendo de esto y de repente me tomé con ese tema y alguien me lo hizo ver y me dijo, ¿no has considerado que esto podría ser parte también de tu historia espiritual y lo que has vivido y también tu historia de abuso? Yo sufrí abuso también cuando era pequeño, abuso sexual, cuando era pequeño. Y te dije, no creo, o sea, porque yo no soy una persona rencorosa, no soy una persona que guarda rencores o que pasa pensando en esas cosas. Yo siento que mi problema no fue acá. Pero él me decía, sí, pero tu problema pudo haber sido en tu salud. Y entonces ahí me hizo pensar y empezamos a hablar y en fin, para ya no irme tanto tiempo, una puede ser resultado de la otra. Sí. ¿Verdad? Entonces... Pero qué interesante, Oscar, tu presentación con todo y los clavos, ¿vaos? Con los cuales vivís y te agradecemos porque nos das la nota inicial que necesitamos. ¿Por qué decidimos grabar esta serie? Es porque vos nos contás una versión que la gente no quiere contar, que los cristianos no queremos contar. Claro. La versión real de los problemas con los cuales vivimos, problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas espirituales. Y aquí estamos hablando con un pastor. Claro. Entonces vos crees que el pastor no tiene problemas, ¿verdad? Que vive en una nube. O se las sabe todas. Se las sabe todas y tiene una vida espectacular, pero vos nos contás de entrada todo esto, pues. Entonces, qué interesante poder aprender, Oscar, de esto que Dios te ha permitido pasar, pues, porque, o sea, esto vos mismo dijiste, empezaste diciendo, yo no sería claro. El cristiano que hoy soy si yo no hubiera pasado por todo esto que nos acabas de contar. Claro. Y déjame contarte que nosotros acabamos de terminar la serie de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, de acuerdo al concepto que aquí hablamos, fue formas, medios de gracia para hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Y estos son otros medios de gracia, solo es otras formas diferentes, otros medios de gracia mediante los cuales el Señor nos hace también más parecidos al Señor Jesús. Así es. ¿Verdad? De hecho, el libro que leímos de Don. Don es nuestro amigo Don. Pasamos 8 semanas hablando del Don. Don Whitney. Del Don. De Don. Sí, que sí era. Del Don ese. Del Don ese. En confianza, Don le decimos. Sí, que entonces hasta Don decía en uno que habían varias formas de que Dios te formaba a su imagen y a su carácter. Una era a través de todo esto, de todas las pruebas, y la otra es a través de los medios de gracia, las disciplinas espirituales. Entonces, que los medios de gracia o disciplinas espirituales pues era algo que estaba bajo nuestro control y muchas de las pruebas no. Sí. Nuestras relaciones y las tribulaciones no están en nuestro control.
Y entonces eso nos lleva a esta parte que se quedó como pendiente, ¿verdad? Porque solo la pasamos así como que eso también forma nuestro carácter. Bueno, entonces hablemos un poco acerca más de las pruebas y vamos a ahondar acerca de las pruebas. Este concepto de ser más como Jesús, para alguno podría ser raro, ¿verdad? Vos porque pues depende, así como nunca podremos ser como Jesús, y eso es cierto. O sea, nunca. O sea, es imposible ser como el Hijo de Dios, ¿verdad? La grandeza del Señor. Pero el Señor sí nos pone ese reto. Pues yo no sé si interpreto bien Romanos 8:28, que por aquí lo escribí. Sí, seguro. Si me permite, lo voy a leer, porque de eso parte dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que yo entiendo de esto es que el Señor nos eligió para poder formarnos a un estándar, la imagen del Señor Jesucristo. Así es. Y todo este proceso de pruebas, de dificultades, es parte de ese proceso que Dios usa para llevarte a eso. Así es. No sé si es así. Así es. Y creo que una de las palabras claves en Romanos 8 es el bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Bueno, lo dice en el 21, ¿verdad? Es sernos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es bueno para nosotros. Y cuando yo no entiendo entonces que eso es bueno para mí, no hay forma de que lo que la Biblia enseña acerca de las pruebas entre en mi cabeza. Ahora, también podemos ver que la Biblia nos enseña que todo verdadero creyente anhela ser como Jesús, ¿verdad? Y creo que ese es un buen filtro, porque y creo que lo dice también el don decirles de confianza. Dice que quien no anhela las disciplinas espirituales realmente no conoce a Cristo, porque no hay cristiano verdadero que no las anhele. Es lo mismo con esto. No hay verdadero cristiano quien no anhele ser como Jesús. Incluido las pruebas. Por supuesto. Entonces ahí yo ya empiezo a entender, ok, entonces si esto es para mi bien, es como la medicina, ¿verdad? Bueno, no me gusta, no. Si pudiera yo evitarla, la evito, pues por mi bien, ¿verdad? Entonces creo que ahí empezamos a entender esa palabra bien. Y llegamos o podemos llegar a la conclusión de que entonces es porque Dios me ama. Él quiere mi bien, ¿verdad? Y eso le da la vuelta a la tortilla por completo, ¿verdad? No son cosas al azar o, esto le pasó a Carlos, mira lo que pasó a Luis. Y entonces ahora qué, bueno, ni modo, voy a hacer algo ahí al final para que estén contentos. No, esto ya está, y es interesante que esa es la palabra predestinados, ¿verdad? Esto ya está. Es parte del plan. Es parte del plan que Dios escribió para mi vida, para hacerme más como Jesús, porque eso es para mi bien. Yo tengo una pregunta, aprovechando que tenemos hoy pastor, porque Oye, todos los episodios estos son gratis, vamos. Cabal. Y del último nos confesamos, aprovechando. Decimos que las pruebas son parte de nuestro proceso para ser transformados a ser más como Jesús. Y a mí me gustó mucho ese vínculo hablamos de las disciplinas espirituales, que es algo que vos puedes hacer para ser transformado. Y ahora vamos a hablar de las pruebas, que es algo que te va a pasar para ser transformado. Que no puedes controlar. Sí. Pero todo en nuestra vida es una prueba que te permite ser transformado, porque de repente hay gente que piensa que todo es una prueba. O elige cuáles sí y cuáles, y cuáles no. Yo creo que de repente hay cosas que no es que necesariamente sea una prueba que te va a transformar, sino que fue una metida de pata y vos estás pagando las consecuencias. Pero... Sí, hay una diferencia entre consecuencias y el propósito de Dios. Y yo creo que es tan hermoso entender el amor tan grande de Dios que aún cuando, y voy a hablar en un lenguaje tal vez muy simplista, pero cuando tal vez solo merecemos pagar las consecuencias de la tontería que hicimos, en su gracia ha decretado que a los que aman a Dios verdaderamente, eso también les ayuda bien. Así es. Entonces te das cuenta y por eso digo que cuando uno se va dando cuenta de esas cosas, del amor tan grande de Dios para sus hijos, uno se queda anonadado de la grandeza, del poder, del amor y la gracia de Dios, en donde tal vez hasta uno como papá
de repente le cuesta decir, no, que pague solo las consecuencias. Y de repente dice, pobrecito mi hijo, no, venite. Sí. Entonces, si uno siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande que a veces, y precisamente estamos leyendo ahorita un excelente libro con el equipo de staff de la iglesia que nos está llevando a través de conocer un poco más ese amor de Dios. Y de verdad leíamos hoy, no importa lo profundo y lo revolcado que estés en tu pecado, aún así es tan impresionante la forma en que Dios, en misericordia, te recoge, te lava, te limpia y hace que aprendas. Sí, definitivamente que el amor de Dios es incomprensible, ¿verdad vos? Así es. Y así como este tema de las pruebas, a veces uno podría pensar, pero es que tal vez Dios no me ama porque me está haciendo pasar por estas pruebas, pues. Pero realmente es porque te ama que te está haciendo pasar por estas pruebas. Claro. Alguien decía por ahí, te ama tanto que no te puede dejar igual. O sea, y no solo eso, sino que cuando metes ya en el marco de esa idea a Jesús, ese argumento nos haría pensar que él no amaba a Jesús. Imagínate. Y es por esa razón que cuando, creo que es en 1 de Pedro, no recuerdo bien ahorita, sí, es 1 de Pedro, no estoy seguro cuál es el pasaje exacto en donde dice que suframos como Cristo, para que así disfrutemos también su sufrimiento, su resurrección, para que disfrutemos el sufrimiento de Cristo. Y eso implica que hay algo en la forma que Él fue tratado que nos hace a nosotros crecer al ver la forma en que Dios lo ama, a su Hijo unigénito, y por ende al ver la forma en que nos ama a nosotros. Claro. Entonces ese argumento de, bueno, si no nos ama porque nos hace sufrir, o sea, primero que se echas a Jesús, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos argumentos y muchas ideas respecto al sufrimiento que creo que sí hemos manejado mal, hemos aprendido mal y hemos enseñado mal. Y además creo que, y alguna vez lo dijimos con vos, y lo dice mucha gente, que es una de las primeras cosas que el mundo te cuestiona, y es una de las cosas más difíciles de defender de nuestra fe, porque te dicen, a ver, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Sí, si Dios es tan bueno, ¿por qué estás pasando por esto? Así es. Y tendemos a hacernos la idea de este Dios en base a nuestras propias ideas, ¿verdad? Pero un Dios que no existe. Exacto, porque cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que es totalmente diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. Y aparte sumarle nuestra naturaleza que después de Génesis 3 está totalmente corrompida y no ve las cosas claras. Es como tratar de ver a través de un espejo que está quebrado. No podés ver bien, ¿verdad? Al hablar de sufrimiento es interesante también que cuando hablas del ser humano, lo primero que el ser humano quiere evitar, ¿qué es? Sufrimiento. Y lo que quiere lograr, felicidad. Entonces el ser humano trabaja por estas dos cosas siempre. Aunque no lo sepas, aunque no lo digas inconscientemente, ¿verdad? Y debido a nuestra naturaleza tendemos a buscar y a entender esas cosas fuera de la Escritura, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces, ¿qué detesto? O ¿qué no quiero hacer? No quiero sufrir. Entonces invierto todo lo que tengo en evitar situaciones que me pongan en esa circunstancia. Y todo lo que tengo en buscar las cosas que pienso yo que me traen felicidad. Y creemos que Dios piensa igual que nosotros, ¿verdad? Vos ese bien del cual habla la Biblia, pensamos que se trata de que nos evite este tipo de situaciones. Claro. Y muchas veces el bien que Dios desea para nosotros va a suceder a través de esa situación que vas a pasar, a través de esa situación de salud, por ejemplo. Romanos 8:28. Ese bien es ser formados a la imagen de Jesús. Así es. ¿Verdad? Y eso responde a la pregunta que algunos se puede hacer. ¿Por qué me permites, Dios, pasar por esto? Yo no sé si alguna vez ustedes han hecho le han cuestionado a Dios por eso. Supuesto. Sí, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Y al principio, brother, era tan difícil porque no tenés la información de la Escritura en tu cabeza. Entonces le estás luchando solo con tus emociones. ¿Por qué? O sea, si te he servido, me he portado bien, he sido buena persona. Sí. ¿Verdad?
me estoy sacrificando por ti. ¿Por qué? Y ahí es donde viene, cuando no está el plan de Dios abrazándote aún en medio de esto, personas que dicen, bueno, este es un Dios realmente maligno. O sea, ya es una maldad planificada, ¿verdad? Que es un grado más de solo que es malo. Tiene propósitos, ¿verdad? Para ser malo conmigo. O sea, y con otros no. Por supuesto. Y yo te diría que incluso nosotros también, o hablo por mí, a pesar de ser cristiano o de llamarme cristiano y tener estas convicciones, creo que uno mismo también llega a cuestionar a Dios, y eso tal vez para otro episodio, pero es parte del testimonio que yo tengo. Cuando falleció mi hijo, yo estuve a punto de dejar todo esto. No hubieras tenido podcast, fíjate vos. Imagínate. Gracias a Dios. Si hubieras perdido 57 buenas semanas. Pero yo llegué al punto de decir, no, entonces nada de lo que yo creía era cierto, porque no puede ser que Dios... Y al final, después de 10 años de que pasó eso en nuestras vidas, yo empiezo a entender cuál era el motivo de esa prueba en mi vida. Vamos. Entonces, no solo... A lo que voy es que no solo nos lo cuestiona el mundo y la gente de afuera, sino que también nosotros, al no entender esta realidad, nos lo cuestionamos. Tenía una conversación con alguien y hablando de todo esto, ¿no? De repente le saqué a colación el libro de Job. Me dice, no, de Job no quiero hablar. Porque de verdad le crea conflictos serios. Esta conversación entre Dios y el enemigo y el diablo, y cómo Dios permite y de repente pasa todo esto y pierde todo. Y otra vez, podemos sacar muchas malas conclusiones teológicas, si queremos, del libro de Job, pero a quien lo lee con ojos desnudos, por decirlo de alguna manera, sí le causa conflictos serios, ¿verdad? Pero hay riqueza, como en todo el libro de la Biblia, el libro de Job, cuando ves a un Job creo que es 1.23 o 1.21, por ahí, en donde dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Sí. Y ahí entendés que entonces, cuando yo proceso en mi corazón y en mi cabeza que todo lo que yo tengo es un regalo que proviene de Dios, creo que es Steve Lawson el que dice, entonces tienes que mantener la mano abierta y no hacer esto, ¿verdad? No, esto es mío. No, esto no me lo quites, esto no me lo toques. Cuando yo mantengo la mano abierta y Dios quita, entonces se me hace más fácil reaccionar como reaccionó Job, ¿verdad? Que dice que reaccionó sin pecado, glorificó a Dios, aunque al final, en todo el libro, él nunca se le dio una respuesta de por qué sucedió esto, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando entendemos que hasta nuestros hijos, ¿verdad? Claro, oramos por ellos, que Dios los guarde, que Dios los cuide, pero que nuestros hijos, que el trabajo, que nuestras finanzas, que cualquier cosa que tengamos viene de su mano y yo estoy viviendo con mano abierta, entonces eso evita pensar, no, esto era mío y me lo quitaste y entonces ahora me enojo, ¿verdad? Cuando dijiste lo de Job, a mí me llama la atención que yo era de esos que yo no quería leer ni Job ni Apocalipsis. Fíjate que Oscar no dijo el nombre, pero ya te echaste color. Porque estaba hablando era con... me vio así con ojos de... Pero tenés razón. Yo he aprendido a través de Job también cosas interesantes, sobre todo temas de la soberanía de Dios, vamos, y la grandeza del Señor. Tanto así que al final Job dice, me retracto de todo lo que dije. O sea, él en algún momento, que no sabemos el por qué Dios quiso esto para él, pero lo hizo de tal manera que llegó a ese momento de un arrepentimiento profundo. Me retracto de todo lo que dije y me hago polvo en ceniza. De verdad que eso me hago nada delante de un Dios tan grande, tan maravilloso que ahora conozco. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, de verdad que todo eso no va a suceder solo con leer. Así es. ¿Verdad? Ese es el punto. O sea, esto va a suceder en la experiencia que vas a tener en la vida. Alguien decía por ahí, si leyeras un libro de fútbol con las mejores técnicas de Messi, Ronaldo y de todos los mejores de la historia, con eso, ¿estarías preparado para poder jugar un partido de fútbol? La respuesta es no, porque no has tocado, no has entrado a la cancha, no has tocado la bola,
no sabes nada. Aunque te sepas las reglas de memoria, las mejores jugadas, todo. No sos capaz hasta que no entraste en la cancha. Y ese es el día a día del cristiano, es entrar en la cancha cada día para ser entrenado en aquello en lo cual va a fortalecer tu fe, tu espíritu, tu carácter para ir siendo formado cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y de hecho, las disciplinas espirituales son como tu entrenamiento para estos momentos. Y no sé si lo dijimos en algún momento de los 8 episodios que grabamos, pero es fácil o es relativamente más fácil practicar las disciplinas espirituales cuando todo está bien. Por supuesto. Porque orás y adorás y agradeces y das y servís y hasta ayunás con ganas. Pero cuando las cosas están mal, es difícil. Y las cosas, tarde o temprano, para todos nosotros van a estar mal. Vamos entonces siguiendo esa comparación que hacías. Y esa es una buena noticia. Y ese es el chip que tenemos que cambiar. Porque cuando pensamos, tarde o temprano va a venir esta llamada, tarde o temprano hay alguien que me dice, es que yo como que preparado porque no sé qué momento el Señor me va a dejar venir el trancazo, ¿verdad? Y da miedo, vos, da miedo. A eso, ese es mi punto. Entonces, entiendo lo que me está diciendo. Y entiendo que, claro, da miedo. Pero cuando yo estoy en Cristo y Romanos 8:28 está en mi ADN, y no solo o sea, la Escritura, puedo entender, y tal vez, otra vez, yo tiendo a ser a veces muy simplista con tal de que la gente tal vez capte de mejor manera. Pero, por ejemplo, vas en el carro y de repente, tácale, ¿verdad? La moto que te pasó llevando el retrovisor. Antes con eso yo me bajaba y en su tiempo... Dios, ¿por qué? Decía que le pues tráfico. Deja con Dios, con la gente. También. Entonces, y después venía con el Señor, ¿verdad? Después de darme la legada y tal vez hasta irme hasta los golpes con alguien, enojado y frustrado con esta gente ignorante que no sabe, ¿verdad? Y después iba con Dios. Te estoy sirviendo, estoy haciendo eso. Y ahora... he aprendido que en esos momentos que a mucha gente los descontrolan, a respirar y decir, bueno, gracias, Señor. Gracias porque hay provisión para solucionar esto. Gracias porque no nos pasó nada. Y eso me da paz. Y vos dijiste algo ahorita que muchas veces cuando uno empieza estos momentos de prueba, aunque sean pequeños o a veces grandes, uno de las primeras cosas que hace es decirle a Dios, pero Dios, si yo estaba cumpliendo mi parte, pero yo estaba diezmando, pero yo estaba... Y ese no es parte del trato. Vamos ahí. Sí, como que fuera un negocio, o sea... Sí, o como que Dios califica el darte o no darte pruebas en base a resultados de curva, ¿verdad? Vos, no, ahorita está bien, entonces déjenlo tranquilo, ¿verdad? Cuando está mal, entonces ahí... Y otra vez, es un Dios ajeno totalmente a las Escrituras, que tendemos a formar en nuestra cabeza por malas enseñanzas o por nuestras propias experiencias humanas. Y algunos tienden a pensar que tal vez es porque tiene algún su pecado oculto, entonces Dios lo está castigando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han oído eso o lo han pensado. Claro. Yo no. No sé de qué me estás hablando. Sí, y ahí estás hablando de los tontos amigos de Job, ¿verdad? Ajá. Saber qué hizo. Ajá, saber qué hizo. Y sí, totalmente. Yo recuerdo que estábamos en una iglesia en donde ese era más o menos la respuesta siempre cuando a alguien le pasaba algo. ¿Saber qué hiciste? Estás diezmándote. No, pero en esa iglesia y en un montón en las que hemos ido nosotros. Cabal. Entonces, lo primero que preguntaba, ¿verdad? No estás pecando, ¿verdad? No. Entonces dejaste de diezmar o algo, ¿verdad? Algo tuviste que hacer para que el Señor te dejara ir este trancazo, ¿verdad? Y sí, uno se la cree y es a través de esas experiencias y esas enseñanzas que uno se va formando estas ideas. Y a pesar de que uno ahora se está alimentando de la palabra y está practicando sus disciplinas espirituales, de repente todavía queda como esos flashazos, ¿verdad? Y decir... ¿Será que no, todavía estoy pagando esto? Exacto, ¿verdad? Sí, como que, y sobre todo el tema de pagar, ¿verdad? Puro Electra, ahora terminas de pagar vos tu cuna. Sí, tus cuotas. Nunca terminan las cuotas. Te sabes ese chiste. No solo un No, paréntesis. por favor. Que llega a Electra y le dice, ¿qué tal, señorita? Vengo a hacer el último pago de
de mi cuna de bebé. Ay, ¿y el bebé cómo está? Yo soy el bebé, le dice. Algo así te sentís vos, ¿va? Vos todavía estoy pagando la cana al aire que me eché hace unos años o aquella maltratada. Me recuerdo exactamente la primera vez que yo procesé ese pensamiento de manera tan real. Me acaba de dar el carro mi papá, mi primer carro, ¿verdad? Y de repente, ¡zas!, ¿verdad? Como nunca suele faltar el primer choque. Y fue serio en el sentido que hubo una otra persona involucrada y salió lastimada. Y cuando yo me bajé del carro y vi, lo primero que pensé, ¿qué hice? Ayer me porté bien. La semana pasada pues estuve tranquilo. Ah, no, esto fue por lo de hace 3 semanas. Sí, pues. Y así fue por lo de hace 3 semanas. Sí, cabal. Y cuando yo llegué a la casa, y ahí es donde, aún en medio de eso, miras la misericordia de Dios. Porque yo llegué a la casa y ese sentido de culpa me llevó a mis rodillas a pedir perdón, ¿verdad? Y decirle, Señor, perdóname, quiero estar bien. Y eso como que lo mantenía uno firme, pero era por las razones incorrectas, ¿verdad? Pero ese es el pensamiento de uno. Cuando vi eso dije, fue la semana pasada, fue hace 2 semanas. Ah, no, fue... Qué rencoroso el Señor. Exacto, o sea, pero imagínate la idea y no tenés a nadie que te diga, no, mijo, tranquilo. Sí. Dios no opera así, ¿verdad? Dios no funciona así. Cuando Justin vino y grabó con nosotros el tema del ayuno, yo conté una experiencia que a mí me pasó. Nosotros tuvimos 4 pérdidas. En una de las pérdidas yo juraba que era porque yo no había ayunado. Pero en las otras yo aseguraba que era por mi pecado. De un pecado, la verdad es que fuerte, serio, que confesé a mi esposa. O sea, una situación de la cual Dios nos libró y gracias a Dios hoy estoy casado. Pero a lo que voy es que yo juraba que las pérdidas eran las consecuencias. Era mi castigo por mi pecado. Y te lo podía afirmar delante de un abogado que así era, hasta que entendí la gracia y la misericordia de Dios y que Él pagó por todos mis pecados. Entonces, cuando entendí que Él pagó por todos mis pecados, me di cuenta que yo no tengo nada que pagar. Yo tengo que creer en aquel que hizo la obra por mí. Es fe. Es fe. Y son 2 lados de la misma moneda, porque por un lado puedes creer que algo que vos hagas te va a llevar a esa gracia, ¿va? O que hay algo que vos puedas intercambiar porque Él tenga esa gracia con vos. Y no es así, Él tiene esa gracia de vos por amor a vos. Y el otro lado es que hay algo que puedas hacer para que Él te mande castigo y te mandes pruebas, que tampoco es así. Y muchos vivimos un día pensando que, ay, hoy voy a dar esto para que me devuelvan esto, y al otro día, ay, ¿por qué no di esto? Me vino esto, ¿vos? Y eso es hasta superstición y es hechicería, ¿vos? Porque no puedes hacerlo. Esa palabra superstición es como que todo el mundo dice, ay, no están exagerados, pero es eso. Estás asumiendo algo que va a suceder en base a lo que vos hagas. Y es una de las razones por las que en la iglesia, y ustedes lo han notado, decimos siempre, ¿verdad? Al momento de pedir las ofrendas, recuérdense, no damos porque queremos algo a cambio, damos porque en Él lo tenemos todo. Y a pesar de que a veces puede sonar como que muy repetitivo, eventualmente, como siempre hay alguien que nos dice, qué interesante eso que dijo. ¿Me puede explicar más? Porque tendemos a operar así, a decir cuál es la transacción aquí con Dios, ¿verdad? De cómo y aquí el diezmo de cómo es. Sí. Pero es una realidad de nuestra cultura de Guatemala, de iglesias en los últimos 30 años, así que... Sí. Bueno, y todo esto fue la introducción porque no hemos entrado a Santiago, que es de lo que se va a tratar esta serie. Buena introducción. Pero buena introducción. La verdad es que sí nos da el panorama completo, pero Santiago habla, yo no sé si en todo el libro habla del tema, pero lo habla repetitivamente. Hoy, de hecho, solo vamos a tocar 3 versículos muy básicos de los que habla Santiago, que están en el primer capítulo de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. ¿Me permiten leer? Por supuesto. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte.
Es muy básico, pero la verdad es que cargadísimo. Esto está cargadísimo de cosas y por eso te trajimos, Oscar, para que la descargues. Para que lo desempaques palabra a palabra, ¿verdad? Porque, bueno, empecemos. Santiago está escribiendo una carta a las 12 tribus que están esparcidas en Israel. O sea, esto es para todo el mundo, prácticamente. Bueno, todo el mundo de aquel con copia a todos. Les puso en el correo. Ajá, sí. Pero a todos los judíos, o sea, creyentes y no creyentes. A todas las tribus, a todo el mundo. Esto aplica a cualquiera. Lo que su aplicación es universal. ¿verdad? Su aplicación es universal, ¿verdad? Y luego empieza diciendo tener sumo gozo. De entrada. O sea, se entra con los tacos por delante. Si Santiago o Jacobo, como le quieran llamar, sin ningún preámbulo, les dice, hey, las pruebas traen beneficio, ¿verdad? Y al estar ellos dispersos, obviamente ellos iban a entender por el contexto que estaban viviendo. Pero eso es lo que hace a la Carta Universal. Cuando hablas de pruebas a cualquier cristiano, te va a decir, sí, o sea, estoy relacionado con eso, sé de qué está hablando, ¿verdad? Y así de entradita les está diciendo, las pruebas traen beneficio. Traen beneficio. Y aquí me llama la atención esta parte de sumo gozo, porque no es que estés riéndote en medio de la prueba, ¿vamos? Claro. O sea, definitivamente estás teniendo una enfermedad o estás teniendo dolor, Oscar, como los que nos narraste al inicio. Claro. No es que te estés riendo, pues te está doliendo. Yo no sé si te ha pasado, Oscar, que estás en medio de una predicación o de la alabanza dirigiendo, que por cierto le dijiste este domingo y que chileno estuvo, sí. y de repente te entra dolor o algún, no sé, y sin embargo seguís, o sea, seguís parado y con la actitud. Sí. O sea, veo que el tema del gozo es un tema no de risa, esto es algo más profundo. Claro, tal vez nos puedes contar un poquito más. Y sí me ha pasado, o sea, y de hecho esas son pláticas que he tenido con los ancianos, con algunos de los líderes, que siempre estén, especialmente en el tercer servicio, estén un poquito al tanto, ¿verdad? No porque me pueda desmayar, una cosa así, pero a veces sí, por ejemplo, lo que hace el síndrome de la fibromialgia es que quedas en blanco. ¿Verdad? No, o sea, perdés la noción de qué está pasando. Son tal vez 1 segundo, 2, no creo que 2, 1 segundo, pero eso es bastante cuando ya estás en tu día a día y eso sucede, es bastante. A veces tengo que medicarme más, bueno, no, a veces no. Los domingos me medico más de lo normal porque sé que voy a estar parado más tiempo de lo normal. Sí, o sea, eso sucede. Ahora, ¿por qué? Ahora, cualquiera ¿con qué necesidad? Pues deja de hacerlo y ya. Ajá. Y ahí es donde viene el tema del gozo. El entender qué es lo que está sucediendo en ese momento me ayuda a llevar o a soportar cualquier cosa que esté sucediendo en mi cuerpo, en mi mente, dolores. Y es entender que estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a Dios y más que eso, como iglesia estamos adorando a Dios, ¿verdad? Entonces, sí, alegrarse no es, ay, qué risa, miren lo que le tocó a aquel, ¿verdad? O sea, no, es entender el propósito por el cual está sucediendo eso, ¿verdad? Entonces, tal vez Santiago les está de entrada, sin preámbulos, diciendo, miren, tiene sus beneficios sufrir bien, ¿verdad? Tal vez le agregaría sufrir bien, porque entonces si yo sufro bien, puedo tener ese gozo en medio de los... E incluso vos dijiste ahorita entender el propósito. Y muchas veces uno no entiende el propósito. Y yo te puedo decir por experiencia propia, en esas pruebas duras, uno trata como que de hacer un mapa mental de, bueno, ¿y hasta dónde me va a llevar? Sí. Es casi imposible, ¿verdad vos? Pero por lo menos sabes que hay un propósito. Claro. Entonces, eso debería ser suficiente para, como dicen ustedes, no es para matarme de la risa en el velorio, ¿verdad vos? Pero sí para saber que Dios tiene un propósito para esto y eventualmente lo vas a ver en tu vida. Claro. Y aunque no sepas el propósito exacto de lo tuyo,
O sea, aquí Santiago nos da el propósito global, que es, creo yo, más grande todavía. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, y ahí tal vez hay que hacer un poquito de juegos con las palabras, pero... exégesis, ¿no es? Sí, cabal. No, más que un exégesis es, por ejemplo, la palabra prueba, la otra instancia en la que aparece en el Nuevo Testamento es en 1 Timoteo, creo que es cuando habla de probar el oro, ¿verdad? Entonces estás probando para ver, para que algo sea validado, ¿verdad? Eso es algo interesante. Porque las pruebas se aprueban o se reprueban, ¿vos? Y creo Claro, que, es un test. no sé si lo dijimos ya, pero mucho de lo que estamos hablando hoy está inspirado en una serie de otro pastor, Sí, Johnny. La verdad es que la primera vez que yo oí de una serie completa de esto y que tiene tu material es John MacArthur y la verdad es que John sí lo explica. Sí, esto es un test. Sí, es que como Johnny. Don, Como es ver a John. la iglesia, entonces no ha contado, pero ver a la iglesia de John MacArthur ya un par de semanas Sí, a voy a ir visitar. en algunos días, ahí te voy a Sí. contar. No, pero el tema es que sí explica, esto es un test. Esto es un test que puedes probar o puedes reprobar. O sea, no es que reprobado y auto al infierno, porque Claro. no es que la prueba, no es que ganar la prueba te va a hacer salvo. La prueba solo va a demostrar algo de tu fe. Exacto. Ahora, el sumo gozo es que Dios de alguna manera está desarrollando eso. O sea, como yo lo entiendo, yo no sé si lo entiendo bien, pero decir, Dios está haciendo eso en mí. Y me hace recordar aquel momento en donde los apóstoles están ante el concilio y son lapidados y les dan 39 azotes, te recordarás, Sí. en el libro de los Hechos, y que ellos salen de ahí contentos porque fueron como merecedores, o no sé cuál es la palabra, si es merecedor, pero les permitieron poder pasar por pruebas que el Señor había pasado. Entonces ellos salieron de ahí gozosos, porque te imaginas, después de 39 latigazos salir gozosos. Sí, ¿de qué forma salieron gozosos? No sé, pero seguramente estaban gozosos. Se les salió la risa ahí en algún cuentazo. Sí, cabal, a eso me refiero, de que no es que hayan salido riéndose, pues, o sea, seguramente estaban llorando y sufriendo, pero por dentro ellos sabían, ¿verdad? Y es a lo que me refería con el tema de Primera de Pedro, sufrir junto con Cristo, ¿verdad? Muchos de los mártires, especialmente quienes empezaron a traducir la Biblia, los discípulos de los discípulos, los primeros padres de la iglesia, cuando los metían al horno era como, este es el día que yo esperé. Sí. ¿Cómo así? Esteban, vos, por ejemplo. Bueno, Esteban, sí. Entonces, tenés historia basta para poder demostrar la forma en que no es que uno entre riéndose o carcajeándose o alegrándose físicamente por esto que está sucediendo, sino que es una cuestión espiritual. Y por eso es que está la palabra fe a la par, ¿verdad? Porque esto es nuestro camino de fe, ¿verdad? Y nuestra fe, ¿en quién está puesta? Entonces eso es lo que tenemos que probar, ser probados como el oro, ¿verdad? Sí, y no en una sola cosa, porque hay que hablar de diversas pruebas. Claro. El diversas yo más o menos vi el significado de la palabra, es como multicolor. Sí. Diferente. Diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes... y otra, cuando se hallen... en inglés tal vez es más fácil porque dice cuando press down, ¿verdad? En ustedes, como en los Apache, ¿verdad? Y está dando esta idea también de que el crecimiento, por ejemplo, cuando vas al gimnasio es levantando peso. Es que no sufre el músculo. Es cuando sufre el músculo, ¿verdad? Porque estás tratando de levantar. Entonces, cuando estas pruebas empiezan a presionar para abajo, esa prueba de fe es la que presiona para arriba, qué bonito ejemplo, ¿verdad? Y es la que te hace crecer entonces en tu fe. Por eso, de nuevo, la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué otro elemento ahí que vos mencionaste? La fe, muchas veces, muchos creemos que la fe es ese poder mágico que, Sí. que te hace cambiar el resultado de la prueba. ¿Vos? Sí. Y algo que yo entendí en la prueba que pasamos con mi esposa, que la fe no era que nosotros mágicamente íbamos a sanar a nuestro hijo entre más orábamos por él. De hecho, no se sanó, ¿vos? Pero nuestra fe era
saber que Dios estaba con nosotros a través de cada segundo de esa prueba. Por supuesto, eso vino mucho después, el entendimiento, ¿verdad? Claro. Pero sí que la gente tenga claro que no, la fe no es que vos vayas a poder orar, ayunar y diezmar a cambio de una respuesta. O sea, la fe es saber que Dios está ahí en las buenas y en las malas. Sí, ¿no? en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida. Y por eso es el fe aquí es este camino de fe, ¿verdad? Y lo que produce esa prueba es que nosotros nos mantengamos en esa fe. Por eso dice ahí, produce paciencia. O sea, sí, tal vez a veces las traducciones no depende qué traducción usemos, ¿verdad? Pero es el mantenerse, ese persistence, ¿verdad? El estar ahí en la fe. La perseverancia. La perseverancia, gracias. Vamos a ponerle subtítulos a este episodio, fíjate vos. Pues puedes me hablar pasó en mucho, inglés sí, si también, quieres. vos también hay audiencia. Entonces, Don't preocupe. esa perseverancia es, veámoslo de esta manera, Dios me ama tanto que permite que diversas pruebas vengan y hagan fuerza para que yo en Él haga esa fuerza y ejercite y crezca y entonces pueda mantenerme en mi fe. ¿Verdad? Sí, esa es la prueba, ¿verdad? ¿Quién está, quién es y quién no es? Así ¿verdad? es. Algunos, aquel decía, vemos la fe o podemos ver la fe como un instrumento mágico, si fuera de Star Wars, la fuerza, Sí, o sea, tipo eso que tenés un superpoder capaz de controlar las cosas. Ahora, no está hablando de esta fe. No es de un superpoder que sea capaz de cambiar las circunstancias. Porque eso, de hecho, muchas veces no es posible. Carlos acaba de decir, nosotros oramos, pero no pasó nada. O sea, no pasó lo que esperábamos que pasara. O sea, ¿faltó fe? Yo creo que no es que le ha faltado fe, porque él depositó la fe en el Señor. Simplemente es que el Señor actuó conforme a sus propósitos y a su voluntad. Claro. Entonces tenés fe que sus propósitos y su voluntad eran mejores que aquello. Así es. Por lo cual lloré. Así es. Que a veces es así, pero ¿cómo puede ser eso mejor si igual perdió un hijo? O sea, esto no tiene sentido. Y lo que pasa es que hablamos de justamente la fe en el Señor Jesucristo, que fue quien pagó por mis pecados y pagó por todos los pecados de todo aquel que cree en Él. Y entonces estamos hablando de una fe que sobrepasa la circunstancia. Así es. Y esa es la parte que hay que saber diferenciar, porque si yo simplemente estoy viendo la fe para el momento, para la situación, aunque sea muy dura, como la que nos acaba de narrar Carlos, la verdad es que yo puedo perder de vista esa fe que es más importante, que es la fe salvadora. Absolutamente. Y de nuevo, creo que ese ha sido nuestro contexto por más de 30, 40 años de lo que se enseña acerca de la fe, y tiene su origen y tiene su razón, ¿verdad? Pero mucho de lo que enseña la palabra de Dios respecto al concepto de fe es eso, ¿verdad? De hecho, cuando de repente lees el justo por la fe vivirá, que fue la tremenda línea que leyeron en la Reforma y que abrió los ojos de los reformadores para decir, momento, momento, lo estamos entendiendo y haciendo mal. No es de que el justo está viviendo, haciendo ese tipo de ejercicios mentales y de ver la fe como magia o como poder. No, él entendió que él vivía por su fe en Cristo, en la obra de Cristo, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Tenemos que entender cómo se está usando la palabra y a qué se está refiriendo, porque entonces lo que ha sucedido es que precisamente leemos cuando nuestra fe tenga pruebas, y entonces uno dice, bueno, entonces para no tener pruebas en mi fe yo voy a creer y voy a creer y voy a creer. La pregunta es ¿en qué? O sea, no puedes tener fe en la fe. La fe tiene que estar depositada en algo. Y cuando la separamos de la obra de Cristo, que es lo que nos enseña Romanos, ¿verdad? Ahí es donde perdemos el norte, ¿verdad? En mi súplica, en mi sacrificio, otra vez volvemos a la transacción, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que no podemos orar y creer, ¿verdad?
que Dios puede hacer un milagro. Por supuesto. ¿Verdad? Tenés a los amigos de Daniel, ¿verdad? Que dicen, no nos vamos a inclinar ante la estatua, oh rey, y no se van a inclinar. Y de repente, bueno, al final Dios puede y quiere salvarnos. Y aunque no lo haga, lo vamos a seguir adorando a Él. Sí. Entonces, otra vez, ese es el tipo de fe que debemos tener en el Señor, basada en la obra de Cristo, pero también no es una prohibición a creer que Él puede obrar, ¿verdad? Yo una vez escuché una plática de un misionero, honestamente no me acuerdo el nombre, pero él decía que los cristianos estamos bien acostumbrados y nos fascina contar las historias de cuando Dios responde nuestras oraciones de acuerdo a lo que nosotros pedimos, vamos. Entonces, él lo contaba en el contexto de de ser misionero. Los misioneros vamos y contamos, Dios proveyó y mi familia está en este país y con todo pagado y bla, bla, bla. Pero nunca contamos los meses que pasamos de hambre. Y él contaba una historia de que había noches que él regresaba con su esposa y le decía, mira, no traje nada para comer, ¿verdad? Entonces, pero también en esos momentos es donde se muestra nuestra fe. Y creo que ahí va el tema de la prueba. ¿Tenés fe solo cuando hay hamburguesas o tenés fe también cuando no hay ni para hamburguesas? ¿Y en quién tenés anclada esa fe? ¿Verdad? Porque otra vez, no es en repeticiones mágicas, no es en mí mismo, no es en una transacción. Si no la volcamos a la cruz, entonces esta prueba no la vamos a pasar. Así es. ¿Verdad? John MacArthur, a través de esta, cuando explica esto, justamente donde pone el énfasis es en esto, porque dice, si tu fe está puesta en otra cosa que no es el Señor Jesucristo, esta circunstancia te va a alejar. Claro. Y esto lo que va a demostrar es que tu fe no era genuina. O sea, simplemente a lo que dice Primera de Juan, eran de nosotros, pero no están con nosotros porque nunca fueron. Nunca fueron. O sea, ¿por qué? Porque ante la prueba confiaban más en las otras cosas, pero no en la fe en el Señor Jesucristo, claro, que te permite seguir adelante a pesar de las circunstancias. Entonces, este sí es un tema bien interesante porque la fe está hablando de una fe de convicción, no una fe emocional. A veces es que creemos en lo que pensamos, es que yo lo deseo tanto y creemos que eso es fe, porque lo deseas tanto. Ahora, vos puedes desear mucho algo y no convertirse en una realidad. Simplemente fue un deseo. Yo ahorita puedo imaginarme un helado de chocolate con chispas sobre un... Tenemos hambre, vamos. Pero eso. Pero no, hamburguesas, helado. Pero por mucho que lo desee, no va a aparecer un helado de chocolate ahorita acá, ¿verdad? Eso es lo que, o una hamburguesa. No va a aparecer eso. O sea, simplemente vos dijiste algo interesante, el objeto de la fe. ¿En quién estoy confiando? ¿En qué estoy confiando? ¿Qué es lo que estoy esperando? Porque si mi fe está en un superpoder mágico que me va a quitar problemas, que me va a evitar situaciones, entonces todo lo que acabamos de explicar no sirve para nada, porque este problema por el cual estoy pasando muy probablemente sea parte de ese entrenamiento que el Señor está haciendo en mí para formar carácter y formar una fe que crea en Él por encima de las circunstancias. Y que sea consistente y que permanezca, ¿verdad? Así es. Y de nuevo, o sea, creo que el problema de nuestra cultura y de Latinoamérica en general, bueno, la verdad es que en las iglesias, en los últimos, de este lado del charco, en los últimos años ha sido el tener fe en la fe. Sí. Y suena absurdo, pero cuando ya lo estás practicando te das cuenta que eso es lo que pasaba. Yo tenía fe en la fe, en lo que me decían que tenía que repetir para que apareciera el helado de chocolate, ¿verdad? En lo que me decían que tenía que hacer para que apareciera. Y entonces estamos tan lejos de esto. Y por otra parte también la paciencia y esa permanencia no puede venir de nosotros. Es como querer probar que el oro es oro con el propio oro. O sea, no se puede. Tenés que pensar en factores externos, ¿verdad? Y esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Es un fruto, ¿verdad? Así es. Entonces,
verlo de esa manera nos ayuda a entender qué tan lejos estamos a veces de poder entender las pruebas y de tener entonces sumo gozo al entender el propósito de ellos, ¿no? Acá, de hecho, lo que dice estos versículos es que esto lo que van a producir es paciencia. ¿Y por qué es tan importante la paciencia en el hombre? Pues, o sea, ¿qué tiene de malo ser impaciente? Y lo que pasa, yo lo ponía aquí como una nota, es que la impaciencia nos puede llevar a pecar. Ha llevado a pecar a nuestros antepasados. Ahorita en la iglesia estamos en el libro de Génesis, acabamos de pasar la historia de Abraham, Agar, ¿verdad? Donde se le prometió algo a Abraham. Por impaciente. Y él quiso adelantar un poquito ahí. Ayudarle a Dios. Ayudarle a Dios. Sí. Y entonces viene y con su esposa se ponen de acuerdo en tomar a la esclava, y nace un hijo. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Vos todos los líos. La historia y los líos que al día de hoy seguimos pagando. Viviendo. Sí, viviendo. Entonces, el no ser paciente ante las promesas de Dios, y que no estamos hablando de que el Señor te prometió que en esta tierra te va a hacer multimillonario, no. A las promesas de salvación del Señor, a las promesas de una vida eterna, el no ser paciente te hace pecar porque querés vivir tu mejor vida ahora, cuando eso no es así. La mejor vida no la vas a vivir aquí, la vas a vivir de aquel lado. Así es. Las promesas que están hechas, no sé todas pues, pero muchas de las promesas que yo leo en la palabra de Dios no son promesas para este lado, pues aquí estoy en el campo de entrenamiento, entonces quisiera poder festejar en el campo de entrenamiento cuando hay una zona de celebración, que es allá, ¿verdad? Donde el Señor tiene preparado, dice allá, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. O sea, allá tenemos todo lo esperado, y no es que acá tengamos entonces que morir. No, simplemente este no es el lugar de muchas de esas promesas. Así es. Y muchos nos podemos perder en eso y equivocarnos y fallar y pecar. Porque estamos esperando que pasen cosas. Nos está faltando la paciencia. Sí. No, y muchas veces lo miras también de este lado. Por ejemplo, una de las promesas que sí encontrás es de que Él va a proveer lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos, ¿verdad? Mateo 6, Mateo 11. Pero cuando nosotros nos desesperamos o cuando en nosotros no está obrando el Espíritu Santo, queremos que sea nuestra manera. O sea, Él prometió proveernos, pero va a ser a mi manera. Entonces, te pongo un ejemplo muy práctico que lo hemos visto bastante. Hay gente con necesidad, ¿verdad? Ok, nos enteramos que tienen necesidad. Mira, nos enteramos que hay necesidad, ¿te podemos ayudar? No, todo está bien. Todo está bajo control, gracias. Entonces, tiene que ser a tu manera. Y ahí hay temas de orgullo, temas de etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene que ser a tu manera y estás evitando que Dios te muestre que va a cumplir esa promesa. No es como vos estás esperando que va a ser, no sé, tal vez un milagro o una promoción o que encontres trabajo ahorita. Va a ser a través de tus hermanos, ¿verdad? Va a ser a través de la iglesia que va a llegar y te va a proveer. Y vas a decir, wow. Y vas a crecer en tu paciencia y en tu entendimiento. Entonces, muchas veces el problema también es que de las que sí están de este lado, como mencionabas, queremos que sean como nosotros queremos. Y ahí hay un problema también de orgullo. Y todo eso es lo que viene a destruir las pruebas, ¿verdad? Para enseñar el propósito, ¿verdad? Están destruyendo tu orgullo y haciéndote más como Jesús. Porque si eso no está sucediendo, entonces situaciones como estas, vos decís, no, todo está bien, gracias, no te hagan pena, ¿verdad? Cuando te estás muriendo, tal vez no muriendo de hambre, pues hay una gran necesidad. Claro. Y estás evitando que la iglesia sea un canal de bendición para tu vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que destruye el Espíritu Santo y forma en nosotros el poder ver aún estas promesas de este lado de la tierra, ¿verdad? A través de la palabra y no a través de nuestra propia carne. A mí me gustaría agregar una perspectiva a lo que vos dijiste.
Y lo hemos hablado acá también. Aquí hemos hablado un montón de cosas en 57 episodios. Nunca había tenido a alguien con quien hablara tanto. Muchas veces como cristianos vemos a la gente que está en pruebas y esperamos también así como que en las gradas a ver qué hace Dios, ¿verdad? Sí, es cierto. Y realmente lo que Dios quiere es que vos te pares. Claro. Y que vos seas un canal para que Él complete ese proceso en la persona. Y que tenés que tener claro que no es que vos seas súper especial y puchica, hoy Luis va a completar. No, es Dios hasta a vos en tus defectos te va a utilizar. Entonces, sale luz. Sí, también hay que estar conscientes de cuando vos sos parte de esa historia. Y así como vos decís, está el que por orgullo no recibe y está el que por alguna razón no se para y da. Vos también puedes ser ese canal de decisión. Y a veces no es que haya mucha maldad afuera, que la hay, pero a veces es que no hay mucha gente que haga algo al respecto. ¿Vos? Sí, y creo que está muy amarrado a lo que hablábamos de nuestro contexto, ¿verdad? Que como vos bien lo dijiste, estás esperando que Dios haga algo, que Dios haga un milagro, ¿verdad? Porque queremos y nos gustan los milagros y, hombre, anda y acciona. Pero otra vez, eso es lo que sucede cuando nos alejamos de lo que realmente está enseñando la palabra. Y dejamos que nuestro contexto, nuestra historia y nosotros mismos definamos qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Estos versículos terminan en una frase que me encanta. Dice que todo esto es para que sean perfectos, incompletos, sin que nada les falte. Y yo quiero aclarar acá y quiero ver si lo entiendo bien, que no está hablando de que nos falte algo material, porque justamente aquí estamos hablando de formar carácter. Claro. Y empezamos hablando de cada vez parecernos más a Cristo. Entonces, como yo lo entiendo, es que esto me está acercando a que no me falte eso. O sea, mientras más me parezco al Señor, mientras más mi carácter se va moldeando más al Señor, menos de esas otras cosas necesito. Sí. ¿Verdad? O, tal vez no es que no las necesite, pues menos importancia pueden tener. Es precisamente lo que explicaba un poquito de lo que decimos a la hora de la ofrenda. En Cristo lo tengo todo. Y si lo tengo todo en Él, no me hace falta nada. Ahí estás. Ahora, no quiere decir que no voy a comer, ¿verdad? Claro. O sea, no se interpreta así. Cuando lees Jehová es mi pastor y por ende nada me faltará, es precisamente eso lo que está diciendo el salmista. Porque Él es mi pastor, porque Él me cuida, porque Él me corta la lana, porque Él me regresa, porque Él me alimenta, nada me falta, porque Él me va a guiar aún en valles de muerte. No voy a temer. ¿Por qué? Porque es Él el que me está guiando. No soy yo de oveja babosa, ¿verdad? Que se va por donde quiera. Entonces no me hace falta nada. Ahora, ¿tienen que comer las ovejas? Por supuesto. Pero ¿quién es su proveedor? ¿Quién es el que les da de comer? Es Él. ¿Necesitan moverse? Claro. ¿Quién es el que les va a guiar? Es Él. Entonces, al tener todas esas cosas en Él, nada me faltará, ¿verdad? Ese es exactamente el significado de eso. El problema, de nuevo, es, como dije al inicio, que estamos buscando satisfacer esas cosas con cosas que no están diseñadas para ser nuestro todo. Así ¿verdad? Es. Hasta cosas tan hermosas como mi esposa, como los hijos, como el ministerio, como cosas hermosas. Pero otra vez, si no las tenemos con mano abierta y entendemos que son un regalo de gracia de Dios y pretendemos que no, esto es mío porque aquí está mi felicidad, aquí está mi todo. Por ende, cuando ya no está, hay un problema serio, ¿verdad? Esa dinámica es a la que nos lleva a entender, ¿verdad? Que no nos hará falta nada. Y no puedes amar a Dios y tener fe en eso solo cuando hay. Por supuesto. Que también a veces es... Yo por eso les decía hace un rato, a mí me da miedo hablar de estas cosas porque no va a ser que mañana me toque vivirlas. Claro, así sucede. Pero de esto estamos hablando. Pero al mismo tiempo, cuando... y eso es algo que yo he experimentado. Cuando entra ese miedo, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Hay días que cuando yo, por ejemplo, nos levantamos temprano con mi esposa, súper temprano, aquella arregla las refacciones, uniformes, yo los empiezo a levantar, los cambio, ¿verdad? Aquella se va antes con los niños.
Y a veces me pongo a pensar, puchica, todavía está oscuro y algo que pueda suceder. Y me empieza, no, hombre, no, ¿cómo estás pensando esto? Pero yo mismo estoy luchando conmigo mismo, ¿verdad? Pero puede suceder, ¿verdad? Rechazo. Entonces, esa es la fe que muchos creen, ¿verdad? No, ni lo menciones, rechazo, ¿verdad? Sí. Rechazalo y no lo recibas. Como que si tuviéramos algún poder de hacerlo. Como 40 comentarios solo por eso que dijiste ahorita. Y no del video. Sí. Entonces, entonces, lo que al estar yo creciendo en Jesús, ¿a qué me lleva eso? De regreso a mis disciplinas espirituales. Entonces voy a orar. Y voy a orar en ese rato, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa. En ti están sus vidas, en ti está mi vida. Qué rico confiar en ti. Perdóname por dudar. Y regresa. Entonces otra vez, ya ves el beneficio de crecer en el Señor, ¿verdad? Entonces, aún en esos miedos que son naturales de nuestro corazón de este lado de la historia, ¿verdad? Tenemos esas oportunidades de orar y de pedirle al Señor, Señor, perdóname por pensar que si sucediera algo, sería algo aleatorio, así, fuera de tu control, fuera de tu soberanía. O sea, no, ayúdame a seguir. Entonces, ya todo eso se va desarrollando. Y de hecho, al menos a mí me ha desarrollado una disciplina de oración. No solo, obviamente, por mi familia y por mi familia cercana y extendida, sino que por otro montón de cosas, ¿verdad? Porque puede ser a veces también que uno se acostumbre solo a orar por lo que quiere, por lo que no quiere que suceda y a dar gracias por lo que tiene, como decís vos. No, entonces también va ampliando más el panorama de esa oración cuando vas experimentando las cosas que el Señor te permite experimentar. Sí. Por ejemplo, oro muy intencionalmente por personas que sé que vienen con la misma historia que yo vengo. Vienen lastimadas, vienen abusadas, vienen espiritualmente hablando, ¿verdad? Oras casi que por toda la iglesia. Ahí me incluyes en tus oraciones. No, pues porque, o sea... tristemente, es la realidad, ¿verdad? Sí. Es la realidad. Por eso empezamos diciendo, estas de esas cosas que no se hablan porque querés contar la parte buena. Por supuesto. Pero es el elefante en el cuarto, vos, porque es parte de... O sea, no puedes creer en el Dios que te da todo, pero que también te da las pruebas. No sé, creo que fue... Este fin de semana fui a 3 iglesias, no me acuerdo en cuál de las 3 escuché esto, mucha. Pero... ¿Qué cree que es por obra? Cabal. En una voy a pegarle. Y después escuchó 3 en línea. No. Pero hablaban de Abraham, ¿vos? Y que fue una de las personas que pasó por unas pruebas más grandes en la Biblia y le dice, mira, necesito que sacrifiques a tu hijo. Este domingo, Génesis 22, vamos. Sí. Y toca. Cabal. Pero él antes, y ahí te dan detalles, lo que escuché da detalles de la historia, y que él le dijo a sus siervos, ustedes quédense acá, porque nosotros dos vamos a regresar. Y sube con su hijo. Y cuando el hijo le dice, Isaac le dice, mira, y aquí está la madera, aquí está el fuego, está el cuchillo, está el posto, ¿dónde está el sacrificio? No tengas pena, Dios va a proveer. Y está a punto de clavar el cuchillo, cuando lo para el ángel le dice, mira, y encuentran un carnero trabado en el arbusto y todo. Y ese es el Dios con el que estamos nosotros. O sea, Él va a proveer. Y así como Abraham tuvo esa fe hasta el último momento de saber que Dios va a proveer, que Él iba a regresar con su hijo, también tenemos que ser así nosotros durante la prueba o incluso antes de la prueba, cuando ese miedo que tenemos de que van a haber pruebas. Y aquí está lo hermoso de esa historia, porque sí hay una fe, obviamente, digamos, personal de Abraham que lo lleva a entender la provisión del Señor, pero al final la imagen, digamos, que se expande al Nuevo Testamento es que Él iba a proveer el carnero, ¿verdad? El sacrificio último, el que iba a derramar su sangre para expiar los pecados. Entonces, cuando nosotros no hacemos ese link, digamos, de nuevo a nuestra fe, a la obra de Cristo, es donde esas historias se pueden quedar en, bueno, no proveyó, y entonces, ¿qué hago? ¿Le meto el cuchillo o no? Porque
tendemos de este lado a decir, no, o sea, seguro iba así despacito y, ¿verdad? Y de repente fue como a la una, apúrate a la... Sí, así. A las 2. A la 1:30. Ajá. Y no fue así, o sea, no, yo no creo que haya sido así, No. ¿verdad? Pero es tan fácil leerlo de este lado y decir, no, seguro ahí ya había visto el ángel que estaba por ahí y de repente como que le quiso poner tensión a la historia, ¿verdad? Pero eso es tan difícil de entenderlo. De nuevo, si no vamos a quién es el objeto de nuestra fe, de esa fe, ¿verdad? Que nos dice, Él va a proveer. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Sí, él me dijo que mi descendencia, o sea, él ya había una promesa que él sabía y que él la tenía presente, vamos. Ujú. Hay una, pues, ya vamos a terminar, no. Ya, O sea, a mí ya. no me urge terminar, pues, pero te pregunto porque hay algo que quiero contar antes Contalo, de... por favor, y luego nos vamos a las conclusiones. Luis siempre prepara los temas, fíjate vos, y los Ajá. prepara muy bien, la verdad. Y a veces eso me invita a leer un poco más y me acordaba de un versículo, Juan 16:33. Ujú. Que Jesús les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, entonces ahí 3 cosas, traducción Bad Boys, vamos a hacer la traducción Bad Boys. ¿Ok? Primero les dice, cálmense. Ujú. O sea, Relax. relájense, tranquilos, van a haber clavos. Ujú. Pero Eso no sí se- lo prometió. Eso sí lo prometió. Ujú. Sí. Pero yo vencí al mundo. Ujú. Entonces, no tengan pena, relájense, van a haber Ujú. clavos, pero yo ya vencí al mundo. Ujú. Y eso es una promesa que tenemos que tener siempre en mente cuando Claro. pasemos pruebas. Yo no sé cuál es el propósito de muchas de las pruebas que yo estoy pasando, vos, mucho menos que los que nos Pero- escuchan están pasando, pero sé que hay un propósito y sé que Claro. Dios y que Jesús venció al mundo y que hay un resultado de todo esto eventualmente. Y aunque las supiéramos, no sé si las entenderíamos. ¿No? Ujú. Yo creo que a veces es hasta gracia del Señor que no nos explique por qué. Y eso te Sí. quería preguntar yo a vos. Y mira, hasta aquí lo anoté, una letra toda fea, pero lo anoté. Ajá. Es una pregunta así, no sé si es capciosa, pero Sí. vos nos has contado de la prueba que pasás con el dolor crónico. Ujú. ¿Vos entendés el propósito de esa prueba después Sí. de estos años? Sí. Yo creo que uno era votar. Quiero frasear esto bien. Y si no, igual se puede editar el video después, ¿va? No. No, eso no lo cobran adicional. Se va así. Creo que el Señor sabía, o Él había puesto en mí un deseo genuino de servirle. Y eso lo tenía yo desde chiquito, ¿verdad? Ahora, ¿qué se interponía entre ese deseo y que realmente sucediera, tal vez como ahora lo estoy viviendo? Mi ego, mi orgullo. Y si algo me daba orgullo a mí, era el gimnasio, las patojas, los deportes. Ahora, tengo que ser cuidadoso porque estoy asumiendo. Esto no es algo que yo lo saque de la palabra y diga, aquí está, por esto, ¿verdad? Pero Primera de Oscar. sí, ajá. Pero son cosas que obviamente el Espíritu Santo aplasta tu orgullo y tu ego, ¿verdad? Entonces, creo que mucho de lo que ahora yo sufro en mi cuerpo es un recordatorio de que la oportunidad de servir al Señor no es como me la enseñaron. Tienes que ser el más atractivo, no físicamente, pero... Sí, porque si no, El- miran a nosotros. No, pero me refiero que a mí sí me inculcaron mucho de que tenías que tener un atractivo en la plataforma, ¿verdad? Verte bien. Por ejemplo, estar subido de peso era un pecado. Vamos, y el que me lo decía estaba subido de peso. Pero eran estas cosas que eran tan absurdas. Ahora le estaban hablando a un niño de 16, 17 años. Entonces, las cosas que yo creí que me iban a servir para servir al Señor realmente no importaban, ¿verdad? Ahora, eso creo que es lo de menos, pero es un factor. Otro factor creo que es mi compasión hacia otros, con la cual yo sigo trabajando. Ujú. A mí me cuesta ser compasivo. Tengo mucha paciencia, ¿verdad? Yo aguanto y aguanto y aguanto, pero cuando estallo. Y cuando estallo digo hasta aquí y es hasta aquí. Y cuesta que yo voltee a ver y diga,
Sí, hombre, tengamos compasión y tengámonos misericordia. Entonces, ha trabajado mucho en mi compasión por otros que sufren, como yo estoy sufriendo, y ha trabajado en la forma en que yo veo y sirvo a las personas que han pasado por lo que yo he pasado, ¿verdad? Y como les dije con el ejemplo de mi esposa cuando sale de madrugada, me hace orar a cada rato. Señor, ya las pastillas no están funcionando. Por favor, ten misericordia, ¿verdad? Y las noches a veces no puedo dormir, tal vez en los últimos años, en los últimos 3 años, he aprendido a orar y a leer la Biblia, ¿verdad? Sí, me siento más cansado, cuesta, pero ya no es algo que me martirio yo pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor? Ya es algo que no cuestiono en ese sentido, ¿verdad? Y otra vez, estoy participando de los sufrimientos del Señor y de esa misma manera voy a disfrutar de la resurrección. De la corona de vida, como dice la palabra. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice Primera de Pedro. Déjeme buscarlo, porque no he estado hablando mucho de esa de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Creo que es, 4 o 5. Sí. En lo que lo buscas, y solo yo quería hacer mención de 2 cosas, ¿verdad? Uno, que da miedo a veces hablar de esto porque decís, porque hablé de esto me va a pasar esto, ¿verdad? La misma superstición que hablamos. La misma superstición, ¿verdad? Sí. Carlos no quería que habláramos de esta serie por eso, pero les voy a contar algo. Cuando escuché esta serie por primera vez, que les conté que la vi de John MacArthur, a la semana, literalmente tuve una prueba. Rechazo. No recibo. Pero les voy a decir algo. Les voy a decir algo que no es por temor de hablar de esto, sino dije, gracias, Señor, por haberme provisto de tu palabra para poder enfrentar esta prueba. Así es. Es que esto es diferente, ¿verdad? O sea, no es que vos atraigas las pruebas con hablar del tema. No es que las podás evitar con no hablarlas. Bendito sea el Señor que tenemos acceso a su palabra, que tenemos fe en el Señor Jesucristo, porque cuando llegan las pruebas estás... Y que tenés a tus hermanos, a tu familia de sangre y espiritual, o sea, acompañándote. Es tan triste a veces ver personas sufriendo que sea por su orgullo o por lo que sea, por cualquier situación, no tienen a nadie. No tienen a nadie. Qué triste. Es tan triste, ¿verdad? Entonces muchas veces, a veces hasta es, bueno, Dios permitió esto para hacerme ver cuánto me ama mi familia. Ok, aprobado o reprobado, como querrás verlo, ¿verdad? Pero a veces no son cuestiones tan complicadas, a veces. Por eso es que la multiforme forma, valga la redundancia, de las pruebas, hay que entenderla también, que no todas llevan el mismo peso o son en la misma circunstancias o en la misma área o quieren probarnos siempre la misma. Puede ser de diferentes cosas. Lo que sí es que porque el Señor nos ama. Así es. Y no hay una respuesta más profunda y agradable que esa. Es porque nos ama. Que quiere que crezcamos a la estatura de su Hijo. ¿verdad? Increíble eso, vamos. No estamos fuera de su radar, no somos ignorados por este Dios o no somos indiferentes. Ay, que ya se verá o que viva su vida y después. No, es porque está interesado en nosotros y eso es fantástico. El tan profundo, tan alto, tan ancho, como dice la palabra, ¿va? Su amor, que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Y que somos más importantes que las flores, que los pájaros, dice Mateo 6, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos llevan a una respuesta de adoración a Él, de alabanza, y eso es hermoso, ¿verdad? Buenísimo. Es Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro 4 era. 4, aquí está. 12 al 14. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Y esto le está hablando a un contexto que está sufriendo grueso, ¿verdad?
como si algo extraño sucediera. En cambio, alégrense otra vez, porque son las pruebas que los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Es decir, lo mismo que decían lo que comentábamos, ¿verdad? Que decían los discípulos, el caso de Esteban, los discípulos de los discípulos, los traductores de la Biblia, algunos reformadores. A la gran llegó el día que me van a prender fuego. Voy a ser partícipe. Y eso a mí me vuela la cabeza, porque no creo que yo estoy ahí de llegar a decir eso si eso sucediera, ¿verdad? Para que tengan la inmensa alegría también de verlo en su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Entonces estoy participando en su sufrimiento, pero así también voy a participar de su gloria cuando regrese, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería compartir. Que no nos sorprenda, sí. Que salgamos de pronto con alguna prueba de algún tipo. Y ese sorprender solo por ¿cómo se llama? Es ese, ¿en serio? O sea, qué sorprendido estoy de que lleguen a mí las pruebas porque le estás sirviendo, porque te estás portando bien. No, hombre, no funciona así la cosa, ¿verdad? Claro. Entonces, a quienes nos estén oyendo, sí, si verdaderamente amamos al Señor, que esa es la condicional de Romanos 8 con el verso que iniciamos, ¿verdad? A los que aman a Dios, ¿verdad? Todo les ayuda para todas las cosas, todas, lo bueno, lo malo, el silencio, la respuesta, todo ayuda bien, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Yo para conclusión, les digo, no quiero pasar por pruebas. Como ser humano lo digo y quienes nos estén escuchando, no somos masoquistas, los tres que estamos hablando aquí. Yo no quiero pasar por pruebas, pero esto me enseña que es necesario y que no las puedo evitar, ¿verdad? Y que cuando me ha tocado, las que me están tocando y las que me tocarán, son para formarme al carácter de Cristo. Eso es lo que yo aprendo de esta discusión de hoy. Buenísimo. Gracias, Oscar, por acompañarnos y por contarnos tan francamente esa etapa de tu vida. Créeme que hoy siento que este episodio sí... Este sí va a ser de bendición. Este la semana pasada. No, es una bendición poder hacer esto, pero hoy yo me siento particularmente retado. Y como siempre decimos, esto lo grabamos no porque seamos maestros y ya ganamos la pantalla. Es porque nosotros necesitamos entender esto en nuestras vidas. Y yo estoy aquí donde me ven, estoy a punto de quebrantarme porque mucho de esto es lo que yo necesitaba oír y espero que sea lo que mucha gente necesita oír. Realmente. Si querés llorar, puedes hacerlo. Pero después que apaguemos las cámaras, porque ¿qué va a decir? Se edita. ¿Qué va a decir la prensa? Uno tiene que mantener la imagen. Y de ahí dice que uno llora ahí, pianito y todo, mejor no. Sí, cabal, ahorita sí la toca. Los músicos pueden pasar, ¿no? Que pasen los de la alabanza, pues, por favor. No, realmente es un tema que creo que va a ser de bendición para muchos, especialmente para mí. Sí. Gracias, Oscar, por compartir con nosotros. Gracias, Wicho, siempre por preparar el tema. Gracias a John MacArthur, que fue quien inspiró, Dios lo inspiró a él a tratar este tema y luego a nosotros a través de él. Gracias a la gente que nos escucha, que comenta. Esta semana me jaló las orejas Roberto Jiménez porque no mencionamos a la Shock. Gracias porque también estamos en Shock. Todos los miércoles a las 3 de la tarde pasan el reprise del programa. Realmente gracias a todas las personas que nos escuchan y que forman parte de esto. Recuérdense que estamos todos los jueves en Instagram, YouTube, Spotify y también en nuestro desayuno semanal los jueves a las 7 de la mañana entre Fratelli de Majadas 11. ¿No se me olvida algo más, vos? No, la verdad es que han sido cada vez capítulos más interesantes. Aquí vamos subiéndole la temperatura de nivel, así que los próximos capítulos de esta serie van a ser así de intensos y emocionantes. Que no se lo pierdan, no se pierdan ninguno y que lo compartan, por favor. O sea, si alguien nos oye y dice esto le va a servir a fulanito, porfa, le puede... De verdad, no es que nosotros sepamos mucho, pero a lo mejor Dios a través de esto le puede hablar. Son conversaciones entre hermanos, amigos de la Biblia y no se necesita mucho para crecer. No se necesitan expertos. No hay expertos realmente. Todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo. En cada conversación hay gracia de Dios para eso, para crecer, para aprender. Y el día que creamos que ya lo sabemos todo y no necesita aprender, Dios nos libre de eso. Que nos lleve. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos a todos. Que Dios los bendiga.
Esperamos Nos vemos. escucharnos a la próxima. Hasta la próxima.